Hola hermanos, qué gusto encontrarnos de nuevo para analizar en esta ocasión el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Qué bueno que hemos estado durante estos días anteriores analizando los diferentes capítulos de esta hermosa carta y ahora tenemos la oportunidad de justamente analizar el capítulo número 6. El apóstol comienza el capítulo diciendo: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Es importante como el apóstol los menciona, dice ustedes que son espirituales. Acaba de mencionar en la última parte del capítulo 5 qué es ser espiritual. Es justamente aquella persona que refleja el fruto del espíritu en su vida, que refleja el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso es ser espiritual. Entonces él dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, si alguien resbala, alguna persona cae, es importante ayudarlo, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros también podemos caer en algún momento. Es importante restaurarlo, ayudarlo. La palabra que originalmente se utiliza aquí para restaurar es una palabra que tiene que ver con volver a poner las cosas en su lugar. Es decir, ayudar a la persona a que regrese a su estado anterior. De eso se trata restaurar. También dice el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Él mismo lo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Es decir, si nosotros aprendemos a amar a los demás, a poner a Cristo en primer lugar y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, entonces estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Entonces dice el apóstol, sobrelleven los unos las cargas de los otros, es decir, apóyense mutuamente. Y eso es justamente lo que nosotros debemos hacer, apoyarnos mutuamente. De pronto las cargas de alguno pueden ser muy pesadas, pero si nosotros oramos por esa persona, le ofrecemos nuestra ayuda, nuestro apoyo, esa carga puede ser más liviana con la ayuda de Dios. El apóstol dice, bueno, ayúdense, como una sola familia, ¿verdad? Una familia en Cristo, ayudándonos los unos a los otros para que las cargas sean más livianas. Más adelante el apóstol menciona una parte que es muy importante y es una ley indiscutible. El versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Qué interesante. Esta es una ley inevitable en la vida. Todo lo que nosotros sembramos, tarde o temprano, lo vamos a tener que cosechar. Si sembramos cosas malas, cuidado, también vamos a cosechar cosas malas. Hay un dicho que dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Es decir, si alguien siembra algo, siempre va a cosechar mucho más de lo que siembra. Si siembra poco, la cosecha generalmente es más abundante. Igual, si uno siembra cosas buenas, por supuesto la cosecha será mucho más abundante. Entonces el apóstol nos recuerda, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Es decir, a Dios no lo podemos engañar, no podemos burlar de Dios. Es inevitable. Dios conoce todo, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Y sigue diciendo, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si nosotros aprendemos a sembrar los frutos del Espíritu, el amor, la benignidad, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, si aprendemos a sembrar esto, también lo vamos a cosechar y lo vamos a cosechar, abundantemente. De eso se trata, que la cosecha siempre será mucho más abundante que la siembra. Entonces el apóstol nos recuerda que esto es importante sembrar. Dice el versículo 9, y lo dice de la siguiente forma, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Es decir, no nos cansemos de hacer las cosas buenas.
no nos cansemos de sembrar lo bueno, porque en su momento también vamos a recibir la recompensa. En su momento también llegará la cosecha. Así como el agricultor siembra la semilla, esperando en algún momento la cosecha. De igual manera, nosotros debemos sembrar el bien. Y en su momento la cosecha llegará. Termina diciendo el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nos recuerda cuán importante es ayudar a los demás y dice a los de la familia de la fe mayormente. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros ser luz en la calle y oscuridad en casa. Debemos ser luz en casa también, por supuesto. Entonces, con los de la familia de la fe, es decir, con la hermandad, también darle prioridad a ellos. Más adelante, el apóstol vuelve a mencionar el tema de los judaizantes, que es el tema central de la carta, es decir, la salvación por la gracia en Cristo Jesús y las ideas que los judaizantes estaban tratando de meter, es decir, aquellos que creían que se podía salvar a través de la obediencia a la ley. Ellos creían que era una manera de justificarse. El apóstol lo dice de la siguiente manera: todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. ¿Qué es lo que dice el apóstol acá? Lo que está diciendo es que aquellas personas que insistían en que se circuncidaran los gentiles, realmente ni ellos mismos guardaban la ley, pero querían que otros lo hicieran. Para ellos la cruz era un tema triste, un tema que les daba vergüenza tocarlo, mencionarlo. ¿Por qué? Porque no podían aceptar que el Mesías había muerto en la cruz del Calvario y que ni siquiera se había defendido. El Mesías prometido, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y por eso el apóstol menciona con anterioridad, para ellos era un tropiezo la cruz de Cristo. Sin embargo, él sigue diciendo más adelante, para mí es un motivo de gloria. Es decir, yo me glorío en la cruz de Cristo. Él dice, nosotros pensamos diferente, vemos las cosas diferente. Vemos a un Cristo crucificado, sí, pero un Cristo que nos ama y que a través de ese sacrificio muestra su amor para con nosotros. No era un motivo de pena, no era un motivo de vergüenza para el apóstol Pablo, sino al contrario, un motivo de gozo y de alegría. Sigue diciendo, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con Dios, con ellos y con el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Se despide de los hermanos de Gálatas mencionando, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y termina diciendo, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo, refiriéndose a los padecimientos que de alguna manera le daban a él una credencial, una autoridad para decir lo que estaba diciendo, para hablar de la manera que estaba hablando, para escribir lo que estaba escribiendo. Le daba soporte, le daba respaldo, los padecimientos que él tuvo que pasar por causa de Cristo. Es una carta muy linda, la carta a los Gálatas, una carta que nos recuerda que en Cristo Jesús hay salvación, que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que los méritos de Cristo Jesús son suficientes para nuestra salvación. No hay otra manera de salvarse, no hay ningún mérito humano en la salvación, solamente los méritos de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.